más importante a nivel mundial. Es esta guerra que se mantiene entre Israel e Irán con muchísima tensión. Se viene escalando este conflicto con bombardeos y misiles que se lanzan de ambos lados. En estas últimas horas se conoció que Irán lanzó un ataque contra una base militar de Estados Unidos en Qatar. Esto ocurrió en la noche del lunes, mientras hubo testigos que reportaron también avistamientos de misiles en los cielos del país. Bueno, hemos escuchado testimonios, hablamos con 4 paranaenses que tuvieron que refugiarse en Israel, producto también de ataques que sufrieron en ese lugar. Y vamos a conocer qué medidas se han tomado desde la delegación de asociaciones israelitas, la DAIA, la filial Entre Ríos, que se han intensificado las medidas de seguridad, todo en diálogo con las fuerzas de seguridad. Por eso estamos en comunicación vía Zoom con Pablo Soskin, es el presidente de DAIA filial Entre Ríos. Pablo, muy buenas tardes, un gusto como siempre. Ayelén y Tiago lo saludan. Buenas tardes, Ayelén, Tiago. Gracias por la llamada. Respecto de tu consulta, inmediatamente la DAIA a nivel nacional se pone en contacto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, y los ministerios de seguridad provinciales se ponen en contacto con los referentes de DAIA de cada provincia y verifican un poco los distintos sistemas de seguridad que se están generando en el país. Nosotros no hemos tenido ninguna elevación de los alertas. Lógicamente, siempre tenemos los protocolos de seguridad que seguimos al pie de la letra, en conjunto con la Jefatura de Policía y el Ministerio de Seguridad. Y, lógicamente, ante estas situaciones, vamos monitoreando la situación y, lógicamente, con un país que ya ha tenido 2 atentados, no resultamos ajenos a esta situación que se está viviendo. ¿Cómo es hoy un protocolo de alerta? ¿Cómo se actuaría ante una posible alerta? Bueno, en principio hay medidas de seguridad en los ingresos al país por células que pudieran pasar de países vecinos que están más sindicados o en vinculación con el Estado teocrático de Irán. Llámese Bolivia, Venezuela, donde hay un vínculo estrecho y se sabe que estos países dieron pasaportes a iraníes y a otros ciudadanos de países vinculados con Irán, con lo cual se extreman las seguridades aeroportuarias y de otros medios limítrofes para evitar cualquier tipo de ingreso de personas sospechadas por terrorismo. Además de eso, cada provincia tiene su protocolo conforme también el formato de la provincia, conforme un montón de situaciones, por ejemplo, cantidad de entidades que posee, qué tipo de vida comunitaria existe en cada ciudad y en cada provincia. Bueno, todo tiene que ver a los fines de determinar qué protocolo. No es un protocolo único, sino que el protocolo se define en base a las necesidades de cada ciudad, en cada provincia en general. Pablo, usted lo dijo, no estamos ajenos, si bien fue hace más de 30 años el atentado a la AMIA, hemos visto en estos últimos días ya posicionamientos muy firmes, es decir, Estados Unidos atacando a Irán, el presidente Javier Milei, a esto voy con la consulta, respaldando la decisión de Donald Trump de bombardear a Irán. ¿Cómo están viendo esto desde la DAIA Entre Ríos, este posicionamiento del gobierno nacional ante esta guerra mundial? En principio, bueno, nosotros como institución argentina nunca nos inmiscuimos respecto al posicionamiento del país sobre las cuestiones geopolíticas. De hecho, hemos tenido gobiernos que han hecho tratados con Irán, por ejemplo, o han estado más cerca de Venezuela, Irán, y bueno, la geopolítica es una decisión gubernamental, y la decisión del presidente Milei creo que fue clara desde el comienzo de
del proceso eleccionario, él manifestó claramente que se iba a posicionar con respecto al Occidente, tomando a Estados Unidos e Israel como aliados, Ujú. pero creo que dando a entender que está del lado de la democracia, de los pensamientos y la libertad occidental, y no en contraposición a los países teocráticos, dictaduras y esas formas de gobierno. Creo que ahí va más el pensamiento de Milei, y tuvo lógicamente un acercamiento hacia Estados Unidos, Israel, pero también a muchos países europeos que lo hemos visto durante sus viajes al exterior. Ujú. ¿Están teniendo contacto con argentinos que están hoy en Israel o argentinos que están en Irán? ¿Cómo es la situación, el contacto? ¿Han recibido pedidos de ayuda? Bueno, en principio, lógicamente, contactos con argentinos en Israel casi todos, porque tenemos familiares, amigos argentinos que están viviendo allá, que tienen la doble nacionalidad, y lógicamente que tenemos un vínculo permanente. Yo tengo hija, primos, tíos que están viviendo allá, sobrinos. Eso en particular, pero generalmente en toda la comunidad hay gente que tiene parientes o amigos allá. En Irán, la comunidad judía que hay en Irán es muy pequeña y no tiene libertades como para irse de Irán. Es una comunidad, diríamos, una especie de escudo que tiene Irán de los últimos judíos que están viviendo allá y que prácticamente están al arbitrio de las decisiones del gobierno teocrático de Irán. Ujú. Pablo, para poder llevar tranquilidad también a nuestros televidentes, oyentes, más allá de toda esta situación que se vive, ¿hay alguna amenaza específica? Usted que tiene diálogo con autoridades provinciales o nacionales, sea en Entre Ríos o a nivel nacional en este momento. No, para nada, no se han elevado las alertas a nivel nacional. Lo que sí, lógicamente, ante una situación como esta, uno previene. Ya hemos tenido, por eso, una historia de dos ataques muy fuertes en Argentina, por lo cual también eso hizo que la comunidad del país en general tengan protección diferenciada al resto de las entidades de otros credos y de otras comunidades, teniendo en cuenta que lamentablemente ya cuando pasan estas cosas uno ya tiene que vivir bajo ciertos parámetros que no son los normales, que uno naturaliza, pero no es así. Uno camina por Paraná, por ejemplo, y ya sabe cuáles son entidades judías, porque realmente ve los pilotes, ve las medidas de seguridad, y bueno, yo cuando era chico no nos criamos con esas medidas, pero Ujú. mis hijos se criaban con estas medidas y la naturalizaron como si fueran las que eran normales para la vida cotidiana, en cuanto que la realidad no es así. La realidad es que no deberíamos vivir de esta manera. Pero respecto a tu pregunta, no hay que hacer ninguna alerta ni nada por el estilo. Nosotros pedimos a la sociedad que esté tranquila. Lógicamente, no puedo decir que estamos fuera del contexto, y la preocupación existe porque tuvimos ya antecedentes en este país, y es un país donde está una de las comunidades judías más importantes del mundo, sacando a Estados Unidos y Israel. Entonces siempre somos un posible blanco de posibles atentados, pero no hay una alerta en particular que pudieran hoy generar un tipo de preocupación comunitaria. Ujú. Pablo, y por último, he leído en comentarios, más que nada uno dialogando también con vecinos, siempre hay como una especie de crítica o de un lado o del otro, o posicionamientos, y creo que acá lo interesante o lo importante de poder transmitir es que se pueda llegar a concretar la paz mundialmente. ¿Qué mensaje daría usted o cuál es su visión para que esto finalice de una vez por todas, sean afectados lo que sean los intereses que se quieran lograr? Digamos, ¿cuál es su visión sobre ello? A ver, el problema es que en Occidente nosotros estamos acostumbrados a pensar
una cuestión de intereses. Claro. Entonces, generalmente cuando hablamos de guerra, las guerras a nivel mundial, los intereses son económicos, de tierra, de riqueza, petróleo, etcétera, pueden ser un montón de intereses. Cuando se llega al Medio Oriente, no es la causa de las agresiones, sino son causas que tienen que ver con el tema religioso. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Irán, para dar un ejemplo práctico. Si el problema fuera por un tema netamente de intereses, no tendríamos que haber tenido un atentado en la AMIA, que era una mutual judía argentina, que no tiene nada que ver con Israel, no tiene nada que ver con... no es una entidad israelí, es una entidad argentina, donde iban a conseguir trabajo gente judía y no judía, pero para ellos fue un blanco igual. Entonces hay que entender que en el Medio Oriente la mayoría de las situaciones no se dan por una cuestión netamente que tiene que ver con los intereses. De hecho, vamos a volver al caso ejemplificativo de Irán e Israel. No comparten fronteras. O sea, Israel no tiene fronteras con Irán. O sea, ¿qué es lo que puede buscar Irán de Israel cuando no tiene fronteras? ¿Por qué Irán arma y le da auxilio económico a los grupos terroristas como Hezbollah, Hamas, la Jihad Islámica, a los grupos terroristas que están en Siria, en Irak, los que operan en Judea y Samaria? ¿Cuál es el motivo? Y bueno, el motivo es un odio religioso. O sea, para ellos, cuando uno ve una manifestación y lo ven en forma expresa, piden la destrucción del Estado de Israel, que lo consideran el pequeño Satán, y al gran Satán lo consideran Estados Unidos. O sea, hay una cuestión que tiene que ver con otro proceso que es distinto. Por ahí un poco a nosotros nos cuesta explicar esta situación del punto de vista de Medio Oriente, que no coincide con la situación de Occidente. Acá no hay un proceso de querer más tierra o querer petróleo. De hecho, Israel no tiene petróleo, y es si ustedes lo ven en extensión, todo Israel es más chico que Tucumán. Entonces, realmente no hay una cuestión que tiene que ver con territorio, tiene que ver con un odio religioso, y cuando vos tenés un país que expresamente es el único país en el mundo que pide la destrucción explícita de otro y manifiesta que tiene que ser destruido, niega la Shoah, niega el Holocausto, uno se da cuenta de que hay una cuestión que tiene que ver con otro paradigma que no tiene que ver con el occidental. Hay que entender el Medio Oriente cómo lo entienden en Medio Oriente. Claro. Es diferente la visión que se pueda llegar a tener acá sin tener esa convivencia y conocimiento de la historia. Pablo, siempre ha sido muy amable. Gracias por el tiempo. Le deseamos que tenga buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Pablo Soskin, presidente de la DAIA en Entre Ríos, contándonos, bueno, estas medidas que se intensifican en la provincia de Entre Ríos, pero con la aclaración correspondiente. Hasta el momento no hay ninguna amenaza específica detectada en la provincia, en Entre Ríos, ni tampoco a nivel nacional. Pero bueno, son comunicaciones y medidas que se toman, como dice la palabra, preventiva, claro, a raíz de esta guerra mundial que se está viviendo, con repercusiones de presidentes de distintos países. En este caso ha sido el de Donald Trump, y con acciones directas en estas últimas horas, con respuestas también de Irán, que vamos a seguir tratando en nuestro programa en GPS. Así es. Tengo para mandar un saludo, Aye, antes de presentarlo a Nico, a Carlos Cian, una